bendecidos. ¿Con el qué? No, tengo problemas con mi mano izquierda. Sí, todos los micrófonos están prendidos. El pacto ratificado. ¿De qué pacto vamos a hablar? Del pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendiente. El lunes hicimos una comunión y vimos que están un poco confundidos con algunas expresiones y no hubo un buen manejo. Me tocó, como siempre, intervenir. Y vamos a ver si hoy dejamos más claridad sobre este asunto. En Gálatas, capítulo 3, versículo 10, y vamos a mirarlo hasta el 18. Gálatas, capítulo 3. Versículo 10. Esta es una de las epístolas donde el apóstol Pablo muestra su impotencia. Su impotencia, que fue lo que me dijo mi médico ahora que me atendió, que encontró que lo que se disparó el ácido úrico no es porque el ácido úrico esté alto, sino por impotencia. ¿Qué es una impotencia? Que pues uno tiene una rabia y se aguanta la rabia y entonces el cuerpo de manera inteligente trata de que no quedarse con la rabia y mostrar pues que se le agredió. Los médicos, los que saben de esto, saben que una rabia afecta a muchas partes del cuerpo y del alma. Entonces, la impotencia. El apóstol Pablo muestra su descontento. Y vamos a mirar en el capítulo 3, versículo 10 hasta el 18. Pero vamos a tener una intersección allí para meter algo de Génesis. Yo le voy a pedir el favor para que estén como que presentes de lo que están escuchando, como tenemos el mandamiento de oír atentamente, ¿verdad? Yo arranqué aquí en el versículo 10 para hacer énfasis en algo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley. Ya sabemos que las obras de la ley no se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y algunas personas, erradamente, cuando ven algo del antiguo pacto, lo toman como si fuera de la ley. Eso no es así. Cuando, por ejemplo, la ley de Dios y la ley que se le entregó a Moisés para refutarle al pueblo y las leyes que representan lo que venía con Jesús, las leyes ceremoniales, pues eso están ahí están en Gálatas, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Ya después de Deuteronomio no se habla, o sea, no hay otra ley, no hay otras leyes. Entonces, por ejemplo, la gente cree
que en Malaquías 3, versículo 10, eso es de la ley. Porque la gente no ha aprendido a leer. La gente no ha aprendido a leer. Y ya cuando está hablando acá de los diezmos, pues ya se nota que se acerca una generación de todas las naciones que no tienen el mismo giro principal de sus negocios en la agricultura y en la ganadería, como sí lo tenía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces observa esto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dependen, o sea, dependen de hacer obras, que representaban cosas y obras que solamente se dieron para la ley, como el hijo que pegara a los padres, había que matarlo. Imagínense usted si en ese tiempo esto estuviera vigente, aquí hubieran más asesinatos por los hijos malcriados que lo que produce la FARO o el ELN. Entonces, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si yo preguntara, y no voy a preguntar, pero si yo preguntara, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuál es la maldición? No me contesten, pero si usted sabe, levante su mano. ¿Cuál es esa maldición? Que ya lo hemos enseñado. Están bajo maldición. La maldición de la ley, ¿tú sabes? ¿O tú no sabes para qué te dieron el micrófono? Pero él no habló, tenía que preguntarle. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, cuando Pablo le escribe esto a la iglesia en Galacia, le está diciendo, si tú todavía festejas la Pascua, tú estás bajo maldición. Si tú todavía estás bautizando con agua, tú estás bajo maldición. Si tú todavía estás celebrando los rudimentos con que se mostraban a Cristo, tú estás bajo maldición. Si de pronto había que matar un corderito cada año, tú estás bajo maldición. Si habían diferentes fiestas en las cuales había que matar corderos, por el pecado había que matar corderos. Entonces, hacer una obra de esa es estar bajo maldición. Y las personas que de una manera errada, de una manera orate, dicen que la ley está vigente, ¿cuántos corderitos matan al año? ¿Cuántos corderitos matan al año? ¿A cuántos hijos groseros con sus padres han matado? Y así podemos enumerar una serie de mandamientos que eran leyes ceremoniales y leyes que después fueron cambiadas. Incluso Jesús dijo, como está escrito, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, si alguien te hace algo, perdona hasta a tus enemigos. Entonces estamos hablando de otras cosas diferentes a la ley. Pero existen por lo menos dos cosas diferentes, pero que van a lo mismo. Número uno, pues los pastores no están haciendo su trabajo. Y no estoy hablando que sean mala gente, sino pastores que quizás les enseñaron mal y lo ponen en práctica. Pero hay otros que usted bien lo conoce. El apóstol Pablo habla de estos apóstoles falsos, obreros fraudulentos, que están regidos por ese mismo Satanás, que se disfraza como ángel de luz y que ellos se disfrazan como ministros de Cristo. O sea, ya una persona que oye eso tiene que pensar, no que Jesús lo dijo allá, tiene que pensar que hoy hay iglesias que son iglesias de Satanás. ¿Por qué iglesias de Satanás?
porque allí lo que hacen es torcer las escrituras, tergiversar las epístolas, meter a la iglesia en maldición y sacarle plata a la gente. Entonces esto, micrófono, Víctor. Para confirmar entiendo que hay una diferencia entre ley y mandamiento. Los mandamientos pueden estar dentro de la ley, pero la ley no está dentro de los mandamientos, incluida en los mandamientos. Es que cuando hablamos de la ley, estamos hablando de todo lo que se le dio a los israelitas. Y entre eso están los mandamientos. Entre eso están los mandamientos de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero los otros también son mandamientos. Una vez que quedó abrogado la ley, únicamente quedó vigente fueron los mandamientos. Los ceremoniales, pero fíjate Una vez que que fue abolida la ley de los mandamientos ceremoniales, quedó, las leyes ceremoniales, quedó vigente los mandamientos. los 10 mandamientos. Exacto. No, pero hay otros mandamientos que están vigentes, que los metieron acá. ¿Quiénes son mandamientos y qué son leyes? No, los mandamientos forman parte de la ley. O sea, la ley de Dios está llena de mandamientos. Por ejemplo, celebrar la Pascua era un mandamiento. Algo que Dios mandaba. Quedó abolido. Pero no todos esos mandamientos quedaron abolidos. No todos. Son 613 mandamientos ceremoniales de todas las cosas que tú ves que Jesús no habló, que no están en las epístolas, fue porque eso quedó abolido. Cuando se habla de ley y se habla de mandamiento es lo mismo. Claro, es que la ley que se le dio a Moisés está compuesta de puros mandamientos. Todo lo que Dios le dijo a Moisés eran cosas que debían hacer. Y si eran cosas que debían hacer, eran cosas que Dios estaba mandando a hacer. Y que eso que Dios manda a hacer es un mandamiento. Es un mandamiento. Pero, por ejemplo, Dios metió los diezmos, que son de la promesa, los metió en la ley. Porque su pueblo tenía que aprender a dar diezmos. Tenía que aprender, y porque había que sostener también a los levitas, que era un pueblo que no le tocó tierra. Había una razón para que ellos vivieran de eso, porque el templo portátil que tenían había que mudarlo cada vez. ¿Y quiénes eran los únicos que se encargaban de eso? Los levitas. ¿De dónde tenían que salir todos los sacerdotes? De la tribu de Leví. Pero vemos nosotros que Jesús no es de la tribu de Leví, porque se rompe esa ley. Y Jesús no es del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec. Y Melquisedec no aparece en la ley, Melquisedec aparece en la promesa. Y Melquisedec es el que estaba representando a nuestro Cristo, a nuestro Salvador. Porque fíjate que dice que en Hebreos a los israelitas se les dice que el sacerdocio de Jesús es en el orden de Melquisedec. Pero fíjate, Víctor, es la ignorancia de la gente en tratar de discutir de algo que no les gusta y entonces tratan de debatirlo torciendo las escrituras y mostrando su ignorancia. Por ejemplo, el matar los animales cada día de la Pascua, eso ya había que quitarlo, porque ya nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificado. Y esos corderitos venían representando a Jesús, que debía morir por nosotros. Igual los corderitos que mataban, lo mataban por los pecados de la gente. Y si el corderito hubiese podido hablar, hubiera dicho, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Ves? Exactamente. Entonces, esto es una cuestión de que sí, y por eso yo estoy siempre dispuesto a responder las preguntas que ustedes hagan, porque realmente todo eso hay que explicarlo. Todo. Entonces, si nosotros vemos las epístolas, vemos que las epístolas tienen cosas de que hablaron los profetas.
Y los profetas eran profetas que pertenecían y estaban bajo la ley, pero lo que hablaban no eran de la ley. Podían hablar algo de la inconformidad de Dios porque no estaban cumpliendo algo, pero no estaban dando mandamientos nuevos. Estaban hablando algo que venía. Si nosotros vemos a Isaías, por ejemplo, habló de aquella mujer virgen que iba a dar a luz un hijo, que ese hijo iba a ser llamado Hijo de Dios. Ezequiel también habla de que cuando Dios va a derramar su palabra como agua, para limpiarnos de todas nuestras inmundicias. Entonces, lógicamente, estos señores, los judíos, los israelitas, ellos oían a los profetas y no les entendían y no les paraban bola. Por eso Jesús les dice a los judíos, en la cátedra de Moisés se sientan ustedes. Pero resulta que ustedes hablan de Moisés, ni siquiera ustedes creen en Moisés, que creen en mí. Porque si creyeran en mí, porque si creyeran en los profetas, creyeran en mí. Porque de mí hablaron los profetas. Por eso es que les dice a ellos, escudriñen las escrituras. Escudriñen las escrituras. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene un pastor y le dice a la congregación, escudriñen las escrituras. ¿Cómo yo voy a mandar yo a que ustedes escudriñen las escrituras? Sabiendo yo que ustedes lo que tienen que leer es lo que Dios les habla, para ir guardando en el corazón. Voy a decir yo, escudriñen las escrituras. Y fíjate que alguna gente comienzan a leer las escrituras y de pronto eso hace que haya tantas personas con un conocimiento errado, porque Dios o Cristo mismo a sus ministros los capacita, los prepara. Y yo me doy cuenta de eso por mí. Los capacita, los prepara para que hagan su trabajo. Pero una persona que pretenda decirle a la iglesia que ustedes también deben escudriñar las escrituras, los está mandando a un suicidio. Claro, a un suicidio. Porque yo recuerdo que cuando yo comencé a leer la Biblia y después no estuve contento con leer una sola, tenía una Biblia de los Testigos de Jehová y tenía otra Biblia de una versión diferente. Y cuando yo llegué a la circuncisión, yo estuve dispuesto a circuncidarme. Menos mal que yo le dije al pastor Rafael Gómez y él se echó a reír. Me dijo, no, Julio, eso es para el pueblo de Israel. ¿Viste? Entonces, el poner a la gente a escudriñar las escrituras es exponerlos a que saquen unas conclusiones propias de su ignorancia. Y eso hace que la gente, si lo dijo el pastor o lo dijo uno de los hermanos que son copastores, como les llaman, ellos lo creen. Y el problema es que el error lo oyen y se repite y se multiplica. Y se multiplica. Entonces ahí está el asunto. Entonces fíjate, todos los que dependen de las obras de la ley, hablando de las ceremoniales, están bajo maldición. Vuelvo y les repito, la ley de Dios dice no matarás. Y la ley ceremonial dice que maten al hijo que le falta a los padres. Entonces esa ley no se podía cumplir. Si mataban a los pelados que estaban faltando a los padres, fallaban al mandamiento de la ley de Dios. Y así podemos numerar una serie de situaciones. Y qué bueno pues que ustedes cada vez que tenga una pregunta, pues la haga. Y Dios me habrá ya preparado para que yo les diga. Entonces mira, otra vez el versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, oído. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, vamos a poner
de los 613 mandamientos de la ley ceremonial y los otros mandamientos, si ellos fallaban a uno, ya estaban bajo maldición. O sea que era una ley que era imposible de cumplirla. Además, la ley era para matar al pecador. Entonces, esa es la maldición de la que habla. Están bajo maldición todo aquel que depende de las obras de la ley. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no las hacía, estaba en maldición. Y que por la ley ninguno se justifica. La ley, como dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones, para que el pueblo conociera que había una ley que el que la incumplía iba a tener su castigo. Yo siempre me llega el ejemplo con el tráfico aquí. Si aquí no hubieran las leyes del tránsito, pues un accidente, ¿quién tenía la culpa? Dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y esta es la evidencia: el justo por la fe vivirá. Y cuando vas al versículo 12, que yo nunca hubiera cortado ese versículo ahí, dice, y la ley no es de fe. Yo no hubiera cortado el versículo ahí, sino el versículo 11 hubiera sido así. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente, el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe. Sino que la ley dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, que la ley era una maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea que Jesús, para poder salvarnos, tuvo que hacerse maldición. Entonces Cristo es como nuestro sustituto en la cruz. No solo llevó la maldición de la ley, llevando nuestros pecados en su cuerpo, sino que también fue hecho maldición por ser colgado en la cruz. Versículo 14. ¿Para qué esto hizo esto Jesús? Para que en Cristo Jesús, y aquí se presta la atención, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Recuerde que Pablo no está hablándole a los judíos, Pablo está hablándole a los gentiles, a la iglesia en Galacia, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, el ir a la cruz era buscando ya reunir los dos pueblos, judíos y gentiles, y que los gentiles también tuviésemos el privilegio de formar parte de ese Israel espiritual, de ese pueblo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe los gentiles recibiésemos ¿qué? La promesa de ¿qué? Del Espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando habla de la promesa del Espíritu, indica que el Espíritu, que es Cristo, es la bendición que Dios prometió a la descendencia de Abraham. La promesa del Espíritu. O sea que desde antes de la ley, ya Dios estaba hablando de esa promesa del Espíritu. Pero que no se iba a cumplir en los israelitas, sino había que esperar el cumplimiento del tiempo para que Dios enviara a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que pudiera ir a la cruz por nosotros. Había que esperar eso. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos.
un pacto, que es el que vamos a hablar, ese pacto ratificado, aunque sea de hombre, una vez que ese pacto se ratifica, ¿quién lo invalida? Nadie, ni le puede añadir. Ahora bien, versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más? A su simiente. En algunas Biblias dice, y a su descendiente, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino que está hablando de uno solo. Y a tu simiente, la cual simiente es Cristo. La cual simiente es Cristo. Entonces, en Génesis 22, versículo 18, ya tú sabes que el capítulo 22 de Génesis es donde Dios se le aparece a Abraham, le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo en holocausto. ¿Recuerdan eso, verdad? Ok. Entonces Abraham estuvo siempre dispuesto, siempre hay que recordarle que lo tenía que sacrificar no a la vuelta de la casa de él, sino a 3 días de camino, en la montaña de Moriah. Y esos 3 días de camino, Abraham, que ya se había predicado este evangelio. Por eso Abraham conocía de esa resurrección. Y que Abraham sabía que ese hijo que era de él, se lo había dado Dios. Entonces él dice, este es mi hijo, pero este hijo lo hizo Dios. Yo lo mato y Dios lo resucita. Porque a mí Dios me dijo que en este muchacho, Isaac, me sería llamada descendencia. Y este pelado no tiene ni un hijo todavía. En tu simiente, dice el versículo 18 de Génesis 22, cuando ya él levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, que se le aparece el ángel y le dice, no lo mates porque ya Dios se dio cuenta que tú estabas dispuesto a obedecerlo. Entonces le dice, en tu simiente, mira, no dice en tus simientes, en tu simiente. Por eso Pablo habla de esto así. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ya ves? Diferente que cuando hizo las promesas para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel solamente era el pueblo de Israel con el que Dios trataba. Pero acá ya está hablando de todas las naciones de la tierra. ¿Y quién iba a darnos esa bendición? La simiente de Abraham. ¿Cuál simiente? La simiente a quien Dios le hizo la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál fue la obediencia? Llevar a su hijo, sacrificarlo en holocausto. Versículo 17. Ahora, si Cristo es la simiente, Cristo es el único descendiente a quien Dios le hizo esa promesa juntamente con Abraham. Por tanto, el único que hereda las promesas es Cristo. Es el único. Versículo 17. Mira, para recibir la bendición prometida, necesitamos estar en Cristo. Necesitamos ser parte que a la gente no le gusta. Yo hablaba con mi hijo Alexander, que está allá en Maryland, Estados Unidos. Entonces me dijo que había estado escuchando a un predicador que predica bonito y le dijo que nosotros tenemos que llevar fruto por estar pegado a Cristo. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, te pregunto, te digo eso. ¿Y de qué fruto está?
fruto. La obediencia. Que mira a la gente, y entonces el hijo mío a veces se encrespa también. Entonces yo le dije, bueno, dime entonces, ¿a qué frutos estaba refiriendo? Sí te lo digo. No, espérate que yo... Entonces, ¿quieres que te diga cuál es ese fruto a que se refiere el que dice... Él lo que está diciendo es, separados de mí, jamás amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. El que no está frente a Cristo jamás va a cambiar. Jamás va a cambiar. Por eso él dice, separados de mí, nada pueden hacer. Pero entonces no ve a Cristo, no ve al resucitado. Porque se concentra en el contexto o en el texto solamente, ignorando el contexto del libro, en el contexto general de la Biblia. Y es que esto lleva tiempo. Yo nunca me cansaré de darle gracias a Dios de haberme enseñado estas cosas. Para mí, lo más importante, o no voy a decir lo más importante porque puedo equivocarme, para mí lo que más me ha gustado a mí es que Dios me hubiese revelado que el predicador tiene que hablar de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Porque el que no habla de eso está envanecido. Es un creador de problemas. Porque el ejercicio para la piedad es el único ejercicio mediante el cual, oído, puedes ir, vas cambiando. ¿Cómo aprendemos a amar? Porque el Espíritu es Dios. Aprender a vivir en gozo, paz. Y si usted mira el fruto y usted se da cuenta que es relación. ¿Ah? ¿Será mi mano que yo pongo ahí? Y ahora, si molesta, le ponemos unas pilas de carro, ¿será? ¿Ha mejorado? Entonces era mi mano que estaba ahí molestando. Entonces, el versículo 17, dice Pablo, esto pues digo, el pacto, tienes que prestar atención a esto, el pacto previamente ratificado ¿por quién? Por Dios. ¿Para con quién? Con Cristo. Porque Cristo es la simiente. Dios ratifica el pacto que hace en Abraham, lo ratifica por medio de ¿quién? De Cristo. Entonces, si eso lo leen así, se pueden hasta aprender el versículo de memoria, pero no saben qué es lo que dice ahí. No entienden lo que dice ahí. No ven todo lo que Pablo está hablando allí relacionado con Génesis. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después que Dios hizo el pacto y las promesas a Abraham, no invalida el pacto, no lo invalida. La ley no puede abrogarlo, no puede invalidar la promesa. No lo abroga, no lo invalida. La promesa dada por Dios a Abraham vino primero. La ley vino 430 años después. Oído, la promesa es permanente. La ley fue temporal. La promesa es permanente. La promesa hoy está vigente. Es más, fue ratificada con Cristo.
Porque si ya no es por la promesa, pero Dios le concedió de la promesa. Ahora observa en Gálatas 5, versículo 4. Para las personas que no sé, yo no entiendo, la verdad a veces me desconciertan las personas. Mira lo que dice Pablo. Los que por la ley se justifican, de Cristo se desligan. Si se desliga de Cristo, ¿cuándo va a recibir la promesa? ¿Cuándo va a recibir la herencia? Y una pregunta de... Pregunta un suscriptor de YouTube, Eli de París, lo que dice, ¿a qué se debe que hayan tantos pastores falsos y tengan tantos seguidores? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, yo lo he dicho a ustedes. Porque a la gente le gusta más ver al pastor dizque haciendo milagros. A nosotros no nos han mandado a hacer milagros. Tanto que Jesús les dice. Jorge, ubícate ahí en Mateo 21. A mí me gusta hablar con las palabras que están escritas. Mateo 7, 21 es la cosa. Mira, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino entrará en el reino de los cielos, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Nunca los conocí. Hacedores de maldad. A nosotros no nos han mandado a hacer milagros. El milagro va a ocurrir en tu vida por tu obediencia, por estar no desligado, sino ligado a Cristo, aferrado a Cristo. Los micrófonos, Ah, esa es de la dispensación pasada. Entonces, fíjense ustedes, mi cuñado Orlando me decía, pastor, pero es que todos los pastores no se ponen de acuerdo, que no se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay ministros de Satanás que tienen las iglesias repletas. Hay ministros de Satanás, ellos son los que tienen las iglesias repletas. Porque a la gente les gusta lo que ellos quieren y no lo que dice Dios. Y entonces eso le dan lo que el pueblo quiere. Le dan lo que el pueblo quiere. Solamente falta que le paguen para que vayan a la iglesia y se vea más montones todavía. Entonces, ¿por dónde estábamos? Nunca los conocí hacedores de maldad. Apártense de mí. Nosotros no nos han mandado a hacer milagros. Y eso es lo que más se ve. Y hacen cultos de milagros, cultos de sanidades. Nosotros nos mandaron a los ministros a tomar toda la escritura para enseñar, redarguir, corregir
y dar instrucciones acerca de la justicia de Dios. A eso es lo que nos mandaron a nosotros. Entonces buscan versículos por allá de Mateo 28. Vamos a buscar unos versículos por aquí de Mateo 28. Sí, Mateo 28, ya te digo. ¿Por qué que yo puse esta Biblia aquí? Mateo 28. Ya. Ok. Dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, a Él. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos, para irse a bautizarlo, entonces te meten en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo es lo que yo hago con ustedes. Bautizarlos, empaparlos con el agua de la palabra para enseñarles el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre manda al Hijo, el Hijo va a la cruz. ¿Y qué es lo que sale de la muerte y la resurrección? El Espíritu vivificante. Y la vida. Y la vida de Dios que regenera. No regenera. La vida de Dios. Si tú mandas a alguien a que se despoje del viejo, tienes que decirle cómo lo hace. Es el que renueva el espíritu de la mente de cada quien, enseñándoles a que piensen como Dios piensa. Y la vida de Dios, la que nos da el espíritu, como dijo Jesús en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. Ese espíritu es el que nos viste, nos fortalece en el nuevo hombre. Entonces, que el espíritu va tomando posesión de la parte de nuestro corazón que lavamos con la palabra de Dios. ¿Ah? Se fue el audio. Qué cosa, Dios. Qué cosa, Dios. Ok, vamos a ver cómo acomodamos esto aquí. Lo voy a poner. Entonces nadie podrá tener la vida de Dios si no tiene el Espíritu. Nadie puede tener el Espíritu. Cristo, el Espíritu se va formando. Nadie puede permitir que el Espíritu se forme si no estamos lavando nuestro corazón con la palabra de Dios. Esto transformó mi vida. Ok, entonces en el versículo 17 de Gálatas 3. Dice Pablo, esto pues digo, el pacto
previamente ratificado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para con quién? Para con Cristo. La ley que se le dio a Moisés, que vino 430 años después que Dios hizo el pacto con Abraham. Esta ley no abroga el pacto, ni invalida la promesa. 18. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios concedió la herencia a Abraham mediante la promesa. La promesa. Entonces vimos ahí en Gálatas 5, versículo 4, vale la pena repetirlo. ¿Qué pasa con los que se justifican por la ley? Se desligan de Cristo y se caen de la gracia. Imagínate, la fe en Cristo es la que introduce a los creyentes en la bendición de Abraham. Es la fe en Cristo. Pero los judaizantes, pretendiendo, que eso es lo que hace, sistema religioso, pretendiendo que los gálatas se fueran a la ley, estaban tratando de desligarlo de ¿quién? De Cristo. Y de que perdieran ¿qué cosa? La promesa. Gálatas 3 y con esto terminamos. Versículo 7. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, los que creen, son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Entonces, termino ahí en Gálatas 4, versículo 28. Dice Pablo, así que hermanos, nosotros, los creyentes, los de la fe, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Qué es lo que nos hace hijos de la promesa? La fe en Cristo, creer en lo que hizo el Cristo, creer en las promesas que Dios le hizo a Abraham y al Cristo, el descendiente con el cual Dios hizo pacto, Abraham y el Cristo. Entonces yo pienso que ya esto debe quedarle como que más claro a ustedes. La comunión de mañana vamos a darle. Vamos a darle. Esto no es difícil. Esto no es difícil. Dale, nos vemos el domingo con el favor de Dios. Bendecidos. Bueno.